Hoy damos la bienvenida a esta billetera al doctor Iker de Luisa Plazas. Él es director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles y consultor en proyectos ferroviarios. Es doctor en administración por la Universidad de Birmingham, con estudios en logística global por la Universidad Estatal de California y licenciado en administración de empresas por el ITAM. Ha trabajado en proyectos de libramientos ferroviarios y en el tren interurbano del Bajío. Ha integrado el Consejo Consultivo de la Ciudad de México y participa en organismos como la Association of American Railroads, CONCAMIN, entre otros. Muy bienvenido sea, Iker. Y vamos a empezar por el principio. Una duda que a mí me vuelve loco, ¿no? ¿Por qué no se han desarrollado más los proyectos interurbanos en nuestro país? De pasajeros, por supuesto. Sí, muchas gracias. Yo creo que hay que situarnos en la época de los 50, donde la infraestructura carretera igualó la longitud de vías que teníamos en el país, 20,000 kilómetros en los 50. A partir de ahí se impulsó decididamente más la carretera que el ferrocarril. Para los 80 ya teníamos 200,000 kilómetros de carreteras con los mismos 20,000 kilómetros de vías, ¿no? Fue un fenómeno también que ocurrió en Estados Unidos y en muchos países, precisamente el avance tecnológico del automóvil, del auto privado, la comodidad, así como del autobús público, privado, pero pues con unos servicios de enlace muy buenos, ¿no? Entonces, el tren de pasajeros compite contra la carretera en el ámbito del auto privado y del autobús. Oye, que en México hay un muy buen servicio de autobuses interurbanos. Pongamos el túnel del tiempo en 1969, cuando cumple el primer año de operación el metro de la Ciudad de México. En ese año, el metro de la Ciudad de México, todavía con la línea 1 incompleta, transportó más pasajeros que Ferrocarriles Nacionales de México en ese momento. Por la velocidad, por la movilidad, por el tipo de tecnología. Socialmente ya había una presión de movilidad que anteriormente era interurbana, de venir de las poblaciones lejanas a las capitales de los estados y a la Ciudad de México, y de repente ya las grandes metrópolis se desarrollan. Pasamos de un país rural, eminentemente rural, a un país eminentemente urbano, y entonces las presiones de movilidad venían ya dentro de la ciudad. Ya eran cambios estructurales. Se tiene la percepción, el fin de semana y desde la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, se dio a conocer pues este ambicioso plan de trenes de pasajeros que ya se había esbozado desde el sexenio pasado. Sin embargo, cambió la ley, cambió la Constitución y hoy vuelve a tener esta convivencia en Constitución de leyes de pasaje y carga. ¿Cuántos tipos de trenes de pasajeros hay? Porque tú me estás mencionando el metro y piensa uno que a lo mejor no se construyó, pero se construyó el de Guadalajara, se construyó también el de Monterrey. Recientemente una adecuación más o menos similar en el caso de Mérida, ¿no? Que es un tren es un superior. Un camioncito mejor. No, es un tren superior, pues están colgados, son como los trenes de, ¿cómo se llaman? Los televías estos. Pero con patas de hule. Sí, que no, tienen los tranvías, ¿no? Tienen esas intermedias existen en muchas ciudades. Cuéntanos todo. ¿Cuántos trenes de pasajeros hay? Tenemos en el país 21 líneas de metros, 3 en construcción en la ciudad de Monterrey y una en construcción en la ciudad de Guadalajara, el suburbano Buenavista. Parece que van a ampliar inclusive otra, ¿no? La que va a ir del aeropuerto a Guadalajara. Ese es en Monterrey, la del aeropuerto es en No, Monterrey. ahora van a anunciarla. Pues es una noticia. Ok, bueno, pues está ahorita la línea 4 en construcción en Guadalajara, que va de Tlajomulco a pues la zona centro de Guadalajara. Entonces tenemos esas, más el suburbano Buenavista, Cuautitlán, y ese es el que se va a ampliar al AIFA, ya está avanzada esa obra. Parte de los trenes del México-Toluca, que es otro de los grandes proyectos interurbanos, se van a ubicar en este Buenavista AIFA. Es México-Pachuca más que México-Toluca. Esa es una muy buena observación. Está partido en dos partes. Primero un Buenavista AIFA, pero precisamente dentro de los 3 proyectos prioritarios que ha anunciado la presidenta Sheinbaum es el Pachuca AIFA. Entonces, a final de cuentas, va a ser un Pachuca Ciudad de México, entonces, el cual hace mucho sentido. Ya estamos hablando entonces de trenes de cercanía, ya no estamos hablando de un tren interurbano, sino de cercanía. Aunque, bueno, a como va creciendo la marcha urbana, pues al rato pues va a ser interesante. ¿Es interurbano o de cercanías?
¿Qué es un tren de cercanías? Sí, El mejor tren de vamos por la cercanías diferencia. es el suburbano, es el que tenemos, el Buenavista, Cuautitlán, que es acercar las zonas dormitorio, digamos, las zonas aledañas a la metrópoli, en esos flujos de ida en un sentido van todos para un lado y a la hora pico todo el mundo regresa al otro lado. Esos más o menos son los trenes de cercanías. El interurbano, pues, es conectar dos grandes ciudades. O sea, Toluca sería interurbano. Ese es un interurbano, sí. O México-Querétaro. O México, Con Querétaro. una escala en exactamente. San Juan del Río, ¿no? Así es. Aunque ayer anunciaban que podía haber varias estaciones. ¿Qué tan lento hace eso? O sea, precisamente lo que van a iniciar son estudios, precisamente para que se pueda identificar las distintas variables, los aforos. Es muy importante la ubicación de las estaciones. La pones muy cerca o muy lejos, suben o bajan los aforos. Entonces eso se puede medir, eso se puede analizar mediante los estudios. Entonces por eso es muy importante todo La eso. planeación en Oye, este momento, ¿no? Eso sería, digamos, esas decisiones también pasan con este funcionamiento entre tren de pasajero y de carga. ¿Cómo funciona eso, digamos, en otros países que es mucho más eficiente y que es un poco lo que queremos alcanzar y tiene que ver con esto? Podemos traer el caso de Estados Unidos. Ahí hay una empresa denominada Amtrak, que es del gobierno federal de Estados Unidos, que es la operadora de trenes de pasajeros de Estados Unidos. Es una empresa del gobierno federal de Estados Unidos que opera trenes de pasajeros. ¿Qué tipo de oferta, qué tipo de trenes tiene? Pues tiene el más atractivo, es el que une la ciudad capital de Washington, D.C., con Nueva York y con Boston en el servicio Acela. Ese es un servicio que va en una doble vía, confinada, es decir, no tiene ningún cruce de avenidas, calles, carreteras, y no convive con la carga, convive con otros sistemas metropolitanos o suburbanos o de cercanías, ya que te aproximas a Nueva York, pues o New Jersey, pues hay otros sistemas municipales o estatales. De conexión de tren. De conexión de tren. Entonces, ese es un sistema que tiene utilidades, tiene números negros, va más o menos, llega a alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora. Pues sí, confinado se puede. Exactamente. Y además, no el han logrado costo con es meterle bastante doble... interesante. Pero compite con el auto privado Sí. y compite con el transporte aéreo. Entonces la gente Muy tiene esas ventajosamente. decisiones, me puedo ir en coche, me puedo ir en tren, me puedo ir en avión, ¿no? Luego tenemos los servicios de mediana distancia. La distancia entre Chicago y San Luis son de 400 kilómetros, que entonces ya podemos empezar a hacer símiles en México, donde tenemos 400 kilómetros. Ese servicio tarda 5 horas, es decir, va a 80 kilómetros por hora. ¿Por qué? Ese no Porque ahí costea va, tanto. sí, ahí va en una vía donde va ya sea en derecho de vía diferente al ferrocarril de carga o en algunos puntos combina con el ferrocarril de carga, pero va a 80 kilómetros por hora. Entonces ahí, pues bueno, pues a lo mejor a la salida de la ciudad o a la entrada de la ciudad rebasamos al auto, pero luego en la carretera el auto nos rebasa. Ese aforo de esa ruta Chicago-San Luis tiene 1,000 viajes por día. 1,000 personas lo utilizan contra casi 6,000 que tiene el que va por doble vía, el que va a 200 kilómetros por hora. Entonces, nada más para acotar, quiere decir que un tren confinado, es decir, donde no tiene que combinar con carga, como pasajeros, ahora sí, como Así es. cuchillo en mantequilla. El tren Maya va a ir a 160 kilómetros por hora. Porque está El México-Toluca confinado. va a ir a 160 kilómetros por hora porque va confinado y no convive con carga. ¿México-Toluca o México-Pachuca? México-Toluca. El insurgente va a ir a 160. que está acá. Sí, el del viaducto. ¿Tú te quieres son ir a otra 56. ciudad? Dije, ¿cuál es el México-Toluca? Ya, Pero se me había el olvidado que era México-Pachuca, tren. el Imagínate. México-Pachuca Solo también que se puede ir tardaron. a alcanzar, 160. a alcanzar esas velocidades. Ahora, ¿cuáles son dentro de las propuestas que ha realizado la actual administración y como fue presentado, cuáles son las rutas que se pueden desarrollar? ¿Pueden convivir con la carga? Son 3 rutas las anunciadas. Una es el AIFA Pachuca, que ya la comentamos. Ahí pues es un servicio prácticamente interurbano Pachuca-Ciudad de México, porque se va a conectar con el AIFA, el suburbano que va a llegar a Buenavista. Entonces, doble vía, frecuencias de cada 10 minutos, cada 15 minutos. El México-Querétaro, y con la extensión a San Luis, Monterrey y Nuevo Laredo, pues ahí es doble vía, la primera parte a Querétaro y luego ya es vía sencilla. El México-Querétaro y que se mete al Bajío
Irapuato, de ahí a Guadalajara y de ahí por toda la costa del Pacífico hasta Hasta Nogales, Laredo, pues esos ya son 2.500, 2.800 kilómetros, que ese es como el tercer servicio que Amtrak da en Estados Unidos, que son los de muy grande distancia. Por ejemplo, un Chicago-Los Ángeles, 43 horas. Y ahí vas a 60 kilómetros por hora. Entonces, ese es un poco el concepto de slow travel. Entonces, este servicio, el Chicago-Los Ángeles, hay 150 viajes al día, 150 pasajeros. Uy, pues sí, entonces pasamos, dependiendo ¿qué trenes de pasajeros queremos? Bueno, tenemos los metros que pueden llevar 500,000 de viajes al día, tipo la línea 12. Tenemos interurbanos de doble vía que no conviven con la carga, que están confinados y no hay cruces con avenidas ni con carreteras, donde podemos tener 5,000, 10,000 viajes por día. Y luego ahí vamos incrementando la distancia y entonces ahí tenemos servicios de 2,000, 1,000 viajes por día y de repente luego tenemos unos de 200 pasajeros por día. Entonces, para ubicarnos las distintas modalidades de servicios de pasajeros que hay. Y nada más para rematar, ¿cómo lo financiamos? Muy buena pregunta. Normalmente la infraestructura y la operación que tiene que ver con la compra del equipo rodante es un 70-30% más o menos. Un 70% la infraestructura y un 30% el equipo rodante, que ya sea que lo contrates un crédito y lo vayas pagando en 20 años. Dice que podría ser, o sea, son 3,000 kilómetros de carretera nueva, digo, de tren de vía a construir. Está como a 1.5 millones de dólares si yo tomo en cuenta la referencia del Maya. Sí. Pero allá no había muchas grandes zonas urbanas. Exactamente. No, se podía expropiar, el derecho de vía era casi libre. Y ahí tiene que pasar la Sierra Madre Occidental, ¿no? Todo, eso le aumenta el precio. Claro. Así. Pero así como que a grosso modo, ese es mi cálculo, mío. Hay muchos cálculos. Ojo de buena lista. 4.500 millones de dólares. Podemos tomar solamente la ruta el México. México-Toluca, o sea, 100,000 millones de pesos por 56 kilómetros. Multiplicado por entre 6, pues ya nos estamos yendo como a casi medio billón de pesos arriba. Entonces, esa inversión inicial no hay forma de que la pague el usuario a través del boleto. El usuario a través del boleto lo que va a pagar es la operación. Okay. O sea, los 5 pesos que pagamos al subirnos en el metro, pues pagamos parte de la operación, pero hay como otros 13 pesos por ahí que tiene que poner el gobierno de la ciudad para que se esté cubriendo el costo real del boleto, que es como de unos 18 pesos. Es un subsidio. $1. Entonces, ahí está el subsidio. No es que sea malo. O sea, la Ciudad de México no funcionaría sin el metro. Ese subsidio es perfectamente justificable. Y lo mismo sin el Metrobús. Pero entonces subsidiado. Los 41,000 millones de pesos más o menos que tiene que ahorita, que está cubriendo la Ciudad de México para la renovación de la línea 1, que ya cumplió 54 años, 55 años de operación, pues entonces es continuo, entonces, esa inversión inicial, ese CAPEX, pero luego la operación, ¿no? Que efectivamente además se le dé el mantenimiento requerido para poder tener esas velocidades, para tener esos aforos, ese nivel de servicio. Para concluir, ¿es una buena opción esta política pública planteada por la administración? ¿México necesita trenes de pasajeros? Sí. Hay que hacer los estudios, hay que ir con una visión de largo plazo, ¿no? Con una visión de largo plazo. La infraestructura de transporte así lo requiere. Muy bien, muchísimas gracias por estar en esta billetera. Iker de Luisa, él es el director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarril, la AMF.